Hola, hola, Dios te bendiga. Deseo que te encuentres muy, pero muy bien, agradecido con Dios y bendecido con Dios. Una vez más, te doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. En el día de hoy yo estoy por aquí preparando desayunito para mí. Estoy solita. Voy a preparar huevitos pericos, una arepita, café. El día de ayer estuvo bastante frío. Hoy también era evento allá en la iglesia. Bueno, hoy es ayuno. Mañana también, pero yo le dije a mi esposo que hoy me quería quedar acá porque tengo la tarea de limpiar la nevera. Primero voy a desayunar y ahí sí limpio la nevera. Ya lavé la loza donde desayuné y ahora me quiero sentar por aquí un ratico a hablar con ustedes. Aunque efectivamente en ese preciso momento debería estar limpiando la nevera porque debo de limpiar la nevera. Pensando y analizando un poco en esto de limpiar la nevera, quiero hablar un poquito con ustedes de algo. Es de la administración de nuestro hogar. Siento que a veces la vida no es como quisiéramos que fuera y que a veces como seres humanos no somos agradecidos con Dios, a veces no nos llenamos con nada y antes queremos más y más. Precisamente en estos días han pasado, por ejemplo, una cosa que fue que alguien se pasó al límite de nosotros. En ese momento pues me dolió y aún me duele porque es difícil cuando alguien construye sobre su terreno porque usted sabe que eso lo compró usted con un esfuercito que hizo usted. Es difícil eso, pero ponerme yo a discutir, a pelear, a mirar feo a esa persona porque esa persona hizo esto, quiere decir que yo no dependo de Dios, sino que yo dependo solamente de los esfuerzos que hicimos de pronto para haber comprado ese pedacito que esta persona se cogió para ellos. Pensando un poco en esto me hace pensar también en a veces cómo administramos los recursos en nuestro hogar. Y últimamente, pues, como ustedes saben, mi esposo tuvo un accidente, los recursos bajaron bastante, la economía no ha sido la mejor. Y esto de que la economía no ha sido la mejor no es solamente en este preciso momento, han sido años en que la economía no ha sido la mejor, en la que yo dejé de pronto de proveer económicamente esa ayudita que daba hace unos años atrás a mi esposo y en la que pues él trabajo de mi esposo ha sido un poquito como rarito, como así, han habido sub y bajas, pero en la que si uno se pone a pensar y a meditar en cada momento y en cada instante, Dios ha estado con nosotros fortaleciéndonos y ayudándonos. Y de pronto a veces uno como ser humano, uno quiere como un poquito más. O por ejemplo, como en mi caso, a veces de pronto yo me pongo a mirar y miro estas paredes y miro esta casa y le digo a Dios, oiga Señor, yo quisiera que este sueño ya fuera terminado. De pronto ver esta casa terminada nos ha tomado años porque esto no es un proyecto que ha sido de ayer ni de hoy, sino que han sido años y a veces de pronto uno no ve los esfuerzos mínimos, sino que uno quiere más. Pensando un poco en todo esto y analizando un poco en todo esto, me he puesto a pensar que definitivamente somos muy bendecidos. Siempre que vienen como pensamientos a mi mente, también le digo a Dios, Señor, que en mi vida se haga su voluntad, que se haga su propósito, que nosotros aprendamos a vivir conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y esta semana que está culminando, hoy estamos a sábado, fue una semana de mucha bendición en la iglesia y gracias a Dios nos permitió ir a los cultos de esta semana. Me puse a pensar y a meditar que soy una persona que de pronto no tengo todo lo que quisiera, pero sí tengo todo lo necesario para ser feliz y para ser agradecida con Dios. Simplemente esto en esta tierra es pasajero. Esto en esta tierra yo no me voy a llevar nada. El día que yo fallezca yo no me voy a llevar nada. Yo no me voy a llevar ni estas paredes, ni estas tejas, ni estos ladrillos, ni el cemento, ni el piso, ni la cocina, ni absolutamente me va a llevar nada. Lo único que me va a llevar es mi alma, mi corazón y mi ser. Y eso que ni eso me va a llevar porque ese le pertenece a Dios. Pero qué bonito que el día que Dios me llame a cuenta que yo le pueda entregar mi ser, mi corazón, mis sentimientos, se los pueda entregar de una manera tranquila en la que viví una vida tranquila y agradecida con Dios. Tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos da, no de una forma, de una manera de que nos vamos a volver ricos, o por lo menos ese no es mi anhelo. Mi anhelo no es volverme rica, ni mi anhelo es volverme millonaria, pero mi anhelo sí es tener una estabilidad y no en el sentido de que mis bolsillos estén rebosando. La palabra de Dios me enseña que el amor al dinero es la raíz de todo mal.
y cuando permitimos que nuestro corazón se llene solamente pensando en el dinero, cuando de pronto esos pesos no suman a nuestra bolsa o a nuestro bolsillo, sino que más bien restan, entonces empieza a haber una raíz de amargura en nuestro corazón, porque de pronto empezamos a ver que de pronto a las demás personas sí progresan, o que de pronto a las demás personas sí les va bien en la vida, o que de pronto las demás personas sí tienen y nosotros no tenemos. Y pues definitivamente dice la palabra de Dios que de qué le sirve al hombre si ganare todo, pero si perdiere su salvación. Y yo siento que lo más bonito es ganar mi salvación, y ganar la salvación no solamente de mi vida, sino la salvación de la vida de mi esposo. Y que puedo hacer más desde aquí de mi casa que yéndome a un trabajo. Y que debo de ser agradecida con los recursos que entran a mi hogar, sean hartos o sean poquitos, porque es la bendición de Dios. Y que si empezamos a sumar nuestras finanzas con de pronto lo que mi esposo gana en este preciso momento, pues definitivamente yo me voy a salir estresando, porque de pronto no nos va a alcanzar para tantas necesidades que en este preciso momento tenemos. Pero que si empezamos a sumar esto con la bendición de Dios, pues los pesos se van a multiplicar. Con Dios nadie pierde. Con Dios siempre salimos ganando, y de pronto en ocasiones pensamos que de pronto porque la economía no sea la mejor, ahí no está la bendición de Dios, y no. Y esto es algo con lo que he luchado y siempre lucho conmigo misma, y siempre como que Dios me confronta por medio de su palabra y me dice: Angélica, tú no debes de depender de lo que tu esposo gane, de lo que tú traigas a tu hogar. La solución no es que te vayas a un trabajo y aún estando delicada de salud para proveer para tu hogar, sino que la solución es que aprendas a depender de mí. Tengo un Dios que es justo, tengo un Dios que es real, tengo un Dios que es verdadero, y que lo que yo digo definitivamente ni me invento, ni lo digo por de pronto ganar likes o porque de pronto mi canal creciera, que sí, me gustaría que en algún momento de pronto mi canal monetizara, pero que si las cosas se van a dar así, se den porque ese sea un propósito de Dios, más no porque sea el anhelo de mi corazón. Incluso hace unos días hablábamos con el pastor de esto y me preguntaba sobre mi canal, porque él sabe que yo hago videos para mi canal de YouTube, y me decía: hermana, ¿cómo está su canal? Y eso. Entonces yo le decía: mire, hermano, cuando yo inicié a crear videos para mi canal, lo hice con un propósito muy diferente, que era de pronto motivar a las personas a que lucharan por sus sueños, decirle a las personas que sí se podía alcanzar esos sueños por los que nosotros queríamos. Y pues en ese momento andábamos en el cuento de iniciar a construir nuestra casa. Incluso en ese momento, en muchas ocasiones, como que quería grabar videos de cuando nosotros iniciamos a construir acá nuestra casa. Con el pasar de los años me he podido dar cuenta que ese no es mi objetivo, que mi objetivo, más que de pronto decirle a las personas: oiga, si se puede, váyanse a un trabajo, luchen, que la economía va a ser la excelente, definitivamente ese no es mi objetivo. El objetivo con el que en este preciso momento yo veo mi vida es aprender a depender de Dios, y es aprender a entregar mi vida, mis cargas, mis dificultades y mis problemas a Dios. Siento que más que una necesidad económica en nuestro hogar, más que de pronto en nuestro hogar no falten absolutamente nada, con que nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, lo tenemos en absolutamente todo, porque Dios se va a encargar de llenar esos vacíos que de pronto hay. Cuando mi esposo se golpeó el pie hace poquito, en esa ocasión apenas teníamos 5 libras de arroz. Yo le dije a mi esposo: amor, el arroz ya se va a acabar, y pues yo no soy de comer arroz, pero mi esposo sí. Y pasaron como 15 días, y a los 15 días que yo pude salir a ir a comprar el mercado, fui a mirar qué tanta cantidad de arroz teníamos, y aún todavía habían 4 libras de arroz. Entonces ahí es donde yo digo: bueno, Dios mío, o sea, de pronto los pesos no suman en nuestro bolsillo, de pronto los pesos no suman en nuestra cartera, de pronto más bien resta, pero la bendición de Dios está con nosotros. Siento que la riqueza no solamente se suma con lo que entra a nuestro hogar, con los pesos que entran a nuestro hogar, sino con que la bendición de Dios esté con nosotros. Incluso también les estaba contando, porque es que yo me pongo a hablar una cosa y termino hablando otra cosa. El pastor hace unos días me decía que cómo iba lo de mi canal, porque él sabe que yo hago estos videos para YouTube. Y le dije: hermano, en ocasiones me he desanimado mucho. Yo llevo más o menos como unos 3 años haciendo videos para mi canal de YouTube. En este momento tengo 1000 y algo suscriptores. En ocasiones, en un comienzo, yo quería que mi canal monetizara.
Le dije, incluso en muchas ocasiones he pensado que no vale la pena grabar esos videos, que lo mejor borrar o no borrarlos porque es parte de mi vida, son videos que he hecho con mi corazón, que me han tomado tiempo, incluso algunos los he puesto en privado porque es como mi vida privada, y en ocasiones digo como no es necesario contarle esto a las personas, no es necesario contarle a las personas las circunstancias difíciles por las que a veces pasa mi esposo y yo. No es necesario que todo el mundo sepa lo que nosotros vivimos en el día a día, pero en ocasiones digo más que por mí, es necesario que las personas entiendan y comprendan que existe un Dios y que en este momento que estamos hablando un poquito de la economía, pero en fin de todo un poco, nuestra economía no debe depender solamente de los pesos que suman a nuestro bolsillo, sino que nuestra economía debe depender de la gracia y de la bendición de Dios. Y que aunque en ocasiones de pronto el mundo nos da tan duro, yo siento que el mundo a veces nos da unos golpes muy duros, que definitivamente la ingratitud del ser humano es muy dura, pero que debemos de aprender a depender de Dios. Que si yo pusiera la mirada en el ser humano, seguramente hace mucho yo estuviera lejos de Dios, pero que en los últimos años Dios me ha enseñado a poner mi mirada en Él. Siento que a veces como hogares, como familias, como parejas, no sé, sea quien me esté viendo, queremos un poquito más. Y no solamente es que queramos, sino que siempre en un hogar van a haber necesidades. Siempre en un hogar van a haber necesidades para cubrir. Pero en medio de esas necesidades debemos de depender de Dios, y más de querer solucionarlas de pronto con nuestros medios, debemos de esperar que Dios sea quien solucione esas necesidades que hay en nuestro corazón. Dios va a proveer para nuestras necesidades. Incluso el pastor hace unos días me preguntaba y me decía, hermana, ¿y su canal ya monetizó? Como tengo 1000 suscriptores. Y yo le decía, mire hermano, en este momento mi canal no ha monetizado, muchos de mis videos no tienen de pronto las vistas que yo quisiera, y siento que en parte es porque en la mayoría de mis videos yo hablo de Dios. En la mayoría de mis videos yo hablo de las experiencias que Dios me permite vivir con Él. Pero es que definitivamente yo no tengo nada más de qué hablar. Yo creo que si yo me pusiera a mirar mis últimos videos, en la mayoría de mis videos hablo de Dios. Y es que más que ver la necesidad en el ser humano, de pronto de invitarles a que pongan su hogar bonito, que su hogar sea perfecto, a que de pronto la economía de ustedes sea la mejor, a que de pronto los sueños de ustedes económicamente se hagan realidad, y que es parte de la vida en el día a día del ser humano, porque yo creo que como seres humanos todos tenemos deseos y tenemos anhelos en nuestro corazón, pero veo que la mayor necesidad del ser humano no es solamente lo que tenga en esta vida, sino que tenga a Dios en su corazón, porque como leo tanto la Biblia, es una necesidad en mi vida aprender cada día más de Dios. La palabra de Dios me muestra que esto en esta tierra es pasajero, hay una vida más allá de esta, y que para llegar a esa vida más allá de esta debemos de cumplir con algunos requisitos. En ocasiones quisiera entrarme un poquito más allá y hablarles un poquito más allá de esto que estudio en el día a día, que más que de pronto ir a una universidad, que de pronto incluso haber invertido mi tiempo a estudiar una carrera universitaria, que era uno de mis anhelos cuando terminé mi bachiller hace años atrás. En este momento la necesidad de mi vida, más que de pronto eso, es aprender de Dios. Y más que por aprender para mí, es por compartirlo con la vida del ser humano, para compartirlo con otras personas. Desafortunadamente, hasta yo misma en ocasiones caigo en este error de querer cubrir todas mis necesidades, pero me doy cuenta que definitivamente, así yo tuviera mi casa terminada, esto se va a quedar aquí, y que el día que Dios me llame a cuenta, yo no me voy a llevar casa, yo no me voy a llevar muebles, yo no me voy a llevar nada, que mi cuerpo tierra es y en tierra se convertirá. Lo que me preocupa en ese momento no solamente es que tengamos o que no tengamos alimento, que tengamos pesos que sumen o pesos que restan, sino que tengamos nuestra salvación, porque el regalo más grande que nos puede dar Dios en esta vida es la salvación. Y que no de pronto por yo andar discutiendo, por yo andar de pronto mirando feo al que me hace mal a mí, ir a perder mi salvación. No vale la pena. Lo que vale la pena en este momento en mi vida es estar bien con Dios. Lo que vale la pena en mi vida es estar tranquila con Dios. Y no porque en mi vida no haya necesidades, porque de hecho las hay muchísimas. Pero yo sé que Dios
se ocupa de llenar mis necesidades, yo sé que Dios se ocupa de llenar mis vacíos. Dice la palabra de Dios que debo buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y también hay otro versículo que dice: mirad los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros acaso más que ellos? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? Si los animalitos o los pajaritos que no cosechan ni siembran, Dios los alimenta, ¿cuánto no más a nosotros que somos sus hijos? Somos sus hijos, somos su creación, y si Dios se preocupa por los pajaritos, ¿por qué no se va a preocupar por nosotros? Pero nosotros debemos de preocuparnos no solamente por lo que tengamos en esta tierra, por los bienes que tengamos en esta tierra, sino porque con nuestra vida espiritual agrademos a Dios. Y a veces es difícil y a veces cuesta soltar cosas que de pronto en su momento nos costaron, porque nosotros sumamos con nuestras fuerzas, con nuestros pesos, pero Dios suma en lo espiritual, Dios suma en una vida espiritual, Dios suma en una vida más allá de la muerte. Lo que importa en esta vida no es lo que nosotros con nuestras fuerzas o con nuestras ganancias logremos conseguir, sino lo que Dios nos va a dar a nosotros más allá de la vida, si nosotros le hemos sido fiel a Dios, porque si no le hemos sido fiel a Dios y si no nos hemos guardado para Dios, y no porque seamos perfectos, porque realmente perfecta no soy, sino porque en medio de nuestras imperfecciones hayamos abierto nuestro corazón y le hayamos dicho a Dios: oiga, Señor, entre tú a morar aquí en mi corazón, Señor, direccióname tú, haz tú de mi vida una morada, Señor. Que mis pasos sean guiados por ti, Señor, que no sea lo que mi cuerpo diga, que no sea lo que yo quiera, sino lo que sea la voluntad de Dios, porque en el día a día tenemos una lucha espiritual, no solamente con las personas que nos hacen mal, sino con nosotros mismos, con nuestras mismas emociones, con nuestras mismas preocupaciones, porque a veces queremos lo que nosotros digamos, lo que nosotros pensamos, más no lo que el Señor Jesús diga y quiera para nuestra vida. Ni sé por qué Dios me permite hablar estas cosas, porque iba a hablar de otra cosa. Les iba a invitar precisamente en el día de hoy a limpiar la nevera, a que íbamos a ir a hacer las compras del mercado, porque pues ese es el plan para el día de hoy, pero simplemente necesitaba decirles esto, necesitaba expresar esto. Es como algo que yo digo, bueno, quisiera que mi canal monetizara, tuviera más vistas, quisiera de pronto mostrarles otra cosa a estas personas que me ven por medio de esta plataforma de YouTube, pero la realidad, ese no es mi enfoque. Es como una lucha en el día a día conmigo misma. Mi necesidad en este preciso momento es tener una vida espiritual tranquila con Dios, tener una estabilidad en mi hogar, pero no solamente en lo económico, sino en mis emociones, en aprender a que mi dependencia venga de Dios, en aprender a que mi dependencia no venga solamente de la salud de mi esposo, del trabajo de mi esposo, de que cuando yo podía trabajar de pronto aportaba un pesito acá económicamente a mi hogar y le ayudaba a mi esposo económicamente, sino que pues simplemente esta puerta ya se cerró, en que simplemente ahorita debo de aportar otras cosas a mi esposo. De pronto ya no ayudo a aportar económicamente, pero sí espiritualmente. Simplemente, por ejemplo, en el día de hoy, yo saber que él se levantó, que se fue para la iglesia, que aunque de pronto su salud en este momento no es la mejor como yo quisiera que fuera, y ni la mía lo es tampoco, saber que en medio de esas dificultades puede ser salud, puede ser crisis económica, puede ser crisis emocional, puede ser crisis espiritual, porque en la vida tenemos diferentes crisis y diferentes ámbitos en nuestra vida. Todos estos ámbitos Dios se encarga de nosotros, se encarga de llenarlos, se encarga de direccionarnos, y eso es lo que quiero con mi canal. Incluso en ocasiones he pensado como ir sacando enseñanzas poco a poco y compartirlas con ustedes, enseñanzas bíblicas, porque incluso eso me ha dicho mi pastor: hermana, ¿y por qué no comparte enseñanzas bíblicas por medio de su plataforma de redes sociales? Y en ocasiones he pensado como, bueno, si no comparto más de aseo y de esas cosas, y si me enfoco solamente en compartirles estudios bíblicos, y si me enfoco solamente en enseñarles de Dios, pero en fin, no sé ni cómo explicar lo que en ocasiones he sentido en cuanto a lo de mi canal.
Si en algún momento quiere monetizar bien, le agradecería muchísimo a Dios porque Dios conoce mis necesidades, pero más que una necesidad mía económicamente, que más que compartir estos videos para que entre un pesito a mi bolsillo, más que eso, quiero que lo que yo diga sea algo que le sume a las demás personas. Que si yo me voy a enfocar en mi canal a compartirles a ustedes de mi vida cristiana, o de mi vida en el día a día con Dios, sea preparar un almuerzo, sea porque yo estoy agradecida con Dios por este almuerzo, porque Dios nos proveyó este almuerzo y porque les puedo decir a ustedes, miren, no pasa nada que un día de pronto no haya una libra de arroz para echarle a la olla, pero aprendamos a esperar en que Dios es el que va a proveer esa libra de arroz que necesitamos para poner en la olla. Y no solamente esperar a que mi canal sume a mi vida, sino que a lo que yo pueda aportar esta red social, y en Facebook también, porque en Facebook a veces comparto videos corticos, lo haga porque esté sumando algo a una vida. Yo le digo a Dios, Señor, mire, así sea con mis videos, que yo sume algo, así sea una vida nomás, Señor, que así sea en una vida nomás, que lo que yo comparta sea de enseñanza para esa vida. Ya me siento bien servida. Ya me siento que no viví mi vida por vivirla, porque eso es lo que quiero en este preciso momento. Sí, tengo muchísimas necesidades económicas, incluso de eso quería hablar en el video del día de hoy, cómo administrar nuestro hogar cuando los recursos no son los mejores, cuando la economía no es la mejor, cuando de pronto los pesos no suman, sino que restan porque tenemos muchas necesidades. Pero yo creo que la mejor forma de administrar nuestro hogar cuando los pesos no suman, sino que restan, es poniendo esas necesidades en las manos de Dios. Y no solamente esperando cuánto mi esposo va a sumar en esta quincena, cuánto mi esposo va a sumar en este mes, sino cuánto nos va a bendecir Dios en este mes. O sea, ¿qué estoy dispuesta yo a entregar a la obra de Dios? ¿Qué estoy dispuesta yo a entregar a la vida de otra persona y otro ser humano? Y en ocasiones cuesta, porque en ocasiones entregar algo que nos costó a nosotros cuesta muchísimo, ir a entregarse a la otra persona, porque nosotros estamos sumando con nuestras fuerzas y con nuestros recursos, pero Dios está sumando con su bendición. En ese momento de esa entrega que nosotros estamos haciendo hacia otra persona, pues obviamente a uno le cuesta, porque cuando uno ha hecho un esfuerzo para conseguir algo y uno tener que ir a dárselo a otra persona, eso en ocasiones a uno le cuesta, porque uno de pronto a veces no está pensando con el espíritu, sino con el cuerpo, con lo que yo logré conseguir físicamente, con mis fuerzas. Pero cuando uno se pone a pensar y a meditar, y uno dice, bueno, hombre, esto es terrenal, esto se va a quedar aquí, y lo más importante es lo que yo estoy haciendo con mi espíritu. Ahí podemos entender que lo que importa es lo que piense Dios de nosotros, en el concepto que Dios nos tiene, y que la recompensa viene de Dios, que el impío simplemente se preocupa por agradar a las cosas carnales, pero que cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno se preocupa por agradar a Dios en lo espiritual, y que lo importante es ser aceptados bien delante de Dios. Yo creo que este video se los voy a compartir así. No sé si me anime a grabar otro video donde les comparte la limpieza de la nevera, donde les comparte las compritas que Dios nos va a proveer en el día de hoy para comprar. Simplemente necesitaba hablar de este tema, creo que lo hice bien, y si a alguien le sirve esto, me alegraría muchísimo. Si a alguien le sirve estas palabras que quise compartir en esta mañana con ustedes, ese es mi deseo en este momento. En ocasiones he pensado, no quiero grabar más, no quiero compartir más esto. Es mi vida privada, es mi vida espiritual con Dios, es lo que Dios me permite vivir a mí en el día a día con Él. Pero a veces digo, Señor, es necesario, o sea, yo no me puedo callar lo que Dios hace en mi vida, yo no me puedo callar las pruebas y las dificultades por las que tengo que pasar en mi vida, cuando yo sé que hay otras personas que también están pasando pruebas y dificultades, y de pronto hasta peores que las mías, pero que de pronto no tienen un refugio a quien acercarse. Y yo paso pruebas y dificultades en el día a día, ejemplo salud, ejemplo economía, ejemplo ver a mi esposo en ocasiones accidentado, golpeado, enfermo, ejemplo de otra persona de pronto piense cómo ir a hacernos mal a nosotros, pero que en medio de todas esas adversidades yo tengo de dónde agarrarme, y ese alguien que lo cubre todo en mi vida es Dios. Entonces yo sé que hay personas que no tienen ese alguien, que no tienen
ese a quien recurrir. Y yo tengo, gracias a Dios, ese ser supremo a quien recurrir, a quien contarle lo que estoy viviendo en el día a día. Estos pensamientos y todo esto que estaba pensando y que se me ha venido así en estos días a mi memoria. Ni quería grabarlo, ni quería compartirlo con ustedes, pero dije, necesito compartir esto, porque sé que en el día a día hay otras personas que también tienen experiencias difíciles en su vida, pero quiero decirles que en medio de todas esas experiencias difíciles, lo mejor es que nos aferremos a Dios, nos agarremos de Dios, que Dios hará lo correcto, lo mejor para nuestra vida, que nos preocupemos no solamente por nuestros sueños materiales, sino por nuestros sueños espirituales, por agradar a Dios, por servir a Dios. Hay una canción muy hermosa incluso que dice, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Es de Marcos Vidal, por si la quieren escuchar. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca y sin hablar más, nos vemos en un próximo video.